Bueno, buenos días. A continuación presentaremos la actividad 3.4, análisis del conjunto de objetivos del grupo número 2. Para esta actividad lo dividimos en 7 momentos: la caracterización de los objetivos, las capacidades nuevas que se agregaron, el grafo del objetivo 1, el grafo del objetivo 2, la contribución de los objetivos a las expectativas de aprendizaje, la coherencia de los objetivos al análisis de contenido y finalmente pues la adaptación de los objetivos al contexto institucional. Bueno, en primer lugar, después de un largo debate, consideramos que los tres objetivos que habíamos planteado en la actividad inicial pedían lo mismo, que era encontrar puntos y clasificarlos. Debido a esta razón, decidimos condensar los tres objetivos en el siguiente: encontrar los puntos críticos de una función cúbica a partir de su primera derivada, clasificarlos y comunicar su respuesta utilizando un lenguaje matemático. Aquí podemos resaltar dos cosas importantes. Primero, pues que el estudiante debe encontrar esos puntos críticos y pues debe usar un lenguaje matemático. Con esto queremos decir que el estudiante en el enunciado tiene la función cúbica y a partir de la función cúbica encuentra los puntos críticos. Esto nos llevó a un segundo problema, y es que en este objetivo no podemos evidenciar que un estudiante resuelva problemas. Entonces, a partir de esa situación, creamos el segundo objetivo, que dice así: resolver problemas que requieren modelar una función cúbica, encontrar y clasificar sus puntos críticos. Aquí resaltamos dos cosas importantes, que es la resolución de problemas que requieren modelar una función. Para este tipo de tareas, lo que se quiere es que el estudiante, a partir de lo que da el enunciado, de las variables que da el enunciado, él pueda construir el modelo de la función cúbica y así pues poder encontrar los puntos críticos. Pues digamos que la modificación de los objetivos nos llevó a incorporar nuevas capacidades, las cuales vamos a mencionar las siguientes. La C37: identificar que las variables del contexto del problema se pueden manipular para construir una función cúbica. Y la C38: extraer información suficiente y necesaria del contexto del enunciado para resolver problemas, entre otras que están en pantalla. Bueno, vamos a presentar el grafo del objetivo 1. El grafo del objetivo 1 tiene como secuencias iniciales la S1, que es donde el estudiante identifica la información suficiente del enunciado, pues para decir que el ejercicio se resuelve por puntos críticos. Luego de este análisis, en S11, perdón, el estudiante escoge un sistema de representación que le permite identificar esos puntos críticos. Aquí el estudiante tiene dos caminos. El primero es que en S3 el estudiante encuentre y clasifique los puntos críticos utilizando la representación gráfica. O puedes coger el segundo camino, que es en S2, aplicar el criterio de la primera derivada, y con esto, pues en S12, escoge un sistema de representación en el cual justifique los puntos críticos. Aquí nuevamente tiene cuatro maneras de resolverlo. El primero es con S4. En S4 lo que se pretende es que el estudiante justifique los puntos críticos con el diagrama de signos. Aquí utilizaría la representación tabular. En S5, el sistema de representación ejecutable, ya que aquí se quiere que el estudiante justifique la clasificación de los puntos críticos, pues utilizando la gráfica de la derivada. En S6, se quiere que el estudiante analice la función cúbica, y a partir de las características y el análisis de la función, pues logra identificar los puntos máximos y mínimos. Y en ese 8 se prevé que el estudiante analice igualmente la función y a partir de las características de ella, pues encuentre que existen puntos de inflexión. Para estos cuatro caminos, el estudiante en ese 7 debe encontrar la coordenada exacta de ese punto crítico, y bien sea el camino 1 o el camino 2. Al final, en ese 9, el estudiante argumenta la coherencia de los puntos críticos en el contexto del enunciado para que finalmente en ese 10 comunique su respuesta argumentada con procedimientos de acuerdo al enunciado. Bien, ahora el objetivo número 2. Para el objetivo número 2 se prevé que el estudiante inicie con estas secuencias. S13, en S13 el estudiante identifica los problemas que se relacionan utilizando la función cúbica y también pues las características que diga el problema, pues para concluir que esto se realiza por puntos críticos. Luego con S14, en ese 14, pues con toda esta información, traduce esa información para construir la función cúbica, pues teniendo en cuenta las variables que identificó. Y en ese 11, nuevamente toma la decisión de qué sistema de representación utilizar, pues para para identificar los puntos críticos. En este momento, pues lo que se espera es que el estudiante utilice alguno de los caminos que se acaba de mencionar en el objetivo 1, y ya cuando el estudiante finalmente pues argumente la coherencia de los puntos críticos en el contexto del problema, en ese 15 se prevé que el estudiante evalúe la coherencia de la solución propuesta y exprese los resultados de manera clara y precisa en el contexto del problema.
Bueno, ahora vamos a hablar de las contribuciones. Las contribuciones de los objetivos a las expectativas. Para el objetivo uno, aquí en la tabla podemos evidenciar algunas. Queremos mencionar algunos ejemplos. La secuencia de S3 podría activar la capacidad matemática de representación, ya que aquí el estudiante utiliza la representación de la gráfica de la derivada para señalar y utilizar los puntos críticos. Las secuencias S11 y S12 podrían activar la capacidad matemática de diseño de estrategias, puesto que el alumno selecciona una estrategia para clasificar los puntos críticos. Para el objetivo número 2, también mencionamos algunas, están en pantalla. Un ejemplo de ello es la secuencia 13. En la secuencia 13 se puede activar la capacidad de comunicación, ya que el estudiante allí puede interpretar el enunciado del problema para crear un modelo de la situación. Y ese 14 se podría activar matematización, la capacidad matemática, pues ya que el estudiante debe utilizar estructuras matemáticas del problema para reconocer las variables del enunciado y asimismo modelar según el contexto. Ahora bien, en la coherencia de los objetivos al análisis de contenido, desde la estructura conceptual del tema, los conceptos que tuvimos en cuenta para esta parte, los tuvimos todos en cuenta, exceptuando rango, codominio, dominio y razón de cambio instantáneo. Llegamos también a la conclusión de que estos cuatro conceptos no se abordan de forma explícita, no hay un procedimiento, una capacidad que me permite identificar que el estudiante realiza estos procedimientos. Sin embargo, consideramos que, por ejemplo, razón de cambio instantáneo, al estar tan relacionado con la derivada, pues el estudiante los debe conocer de manera implícita. En los procedimientos, nuevamente, consideramos que los abordamos todos, exceptuando la segunda derivada, debido a que en este momento de la aplicación de la unidad didáctica, las estudiantes aún no han trabajado la segunda derivada y pues por eso mismo escogimos el diagrama de signos para que ellos encuentren los puntos críticos. Desde los contextos fenomenológicos, determinar máximos y mínimos relativos, relacionamos este contexto con la tarea de la papa. En esta tarea, el estudiante tiene un contexto, pero le estamos dando la función de la función que ubica y asimismo pues lo debe realizar de forma gráfica y encontrar los puntos máximos y mínimos. En el contexto de encontrar puntos en los que la función crece y decrece más rápidamente, asociamos la tarea del avión. En esta tarea el estudiante tiene que extraer la información de las variables y pues lo que le da el enunciado para poder construir la función cúbica y pues encontrar que este punto crítico es inflexión. Bueno, este contexto se asocia al objetivo 2 y determinar máximos y mínimos se relaciona con el objetivo 1. Bueno, en cuanto a la coherencia de análisis de contenido, tenemos que, pues, las que nosotros consideramos en este análisis, los sistemas de representación que consideramos, esos 5 que consideramos, los utilizamos en este momento, que fue el simbólico, en donde el estudiante, pues, obtiene la primera derivada, en el numérico, cuando el estudiante registra el valor numérico de la abscisa, en el gráfico y tabular, cuando elabora el diagrama de signos, y el ejecutable cuando grafica la derivada de una función, pues en la calculadora gráfica. Eh, Teniendo en cuenta los estándares básicos de competencia, consideramos que el estudiante establece relaciones entre representaciones algebraicas y gráficas de las funciones polinómicas y sus derivadas cuando identifica y clasifica puntos críticos que son de inflexión en una función con la gráfica de su derivada, como lo vemos en pantalla. Por último, bueno, aquí cabe resaltar que pues nosotros creemos que los objetivos se pueden alcanzar teniendo en cuenta que pues primero en el análisis que hicimos al inicio, las estudiantes cuentan con un muy buen nivel académico, además de que las estudiantes cuentan con herramientas tecnológicas como una calculadora gráfica, lo que permite también que pues los objetivos se puedan abordar. Otra cosa importante tener en cuenta del contexto institucional es que allí se maneja un modelo internacional y este modelo internacional plantea tareas prototípicas que apunten al tipo de preguntas de las pruebas externas del problema, perdón, del programa del diplomado. Con esto pues también contribuimos con nuestras tareas prototípicas y consideramos que pues vamos en línea como tal con lo que el colegio también tiene. Muchas gracias.